How is everyone this morning? ¿Cómo están todos esta mañana? Are we ready to receive the word of the Lord? ¿Estamos listos para recibir la palabra del Señor? Amen. I think it's very funny how the Lord does things. Yo creo que es muy cómico como Dios hace las cosas. Because when everyone was coughing, Porque cuando todos estábamos tosiendo, you could say, oh, it's just dust. It's nothing spiritual. uno puede decir, oh, solo es polvo, no tiene nada que ver con lo espiritual. But when you enter into the kingdom of God, Pero cuando uno entra al reino de Dios, you understand that there are spiritual forces behind things. uno puede entender que hay fortalezas espirituales detrás de las cosas. In the same way that heaven is real, De la misma manera que los cielos es real, hell is real. el infierno también es real. And the power of God is real. Y el poder de Dios también es real. Amen. So whenever we declare that the kingdom of God is here, Entonces cuando declaramos que el reino de Dios está aquí, it includes his power, eso incluye su poder, his governing, su gobernamiento, everything. todo. Amen. Let's go to Colossians chapter 1. Si pueden ir conmigo a Colosenses 1 And we're going to read verses 15 through 17. y vamos a leer desde el versículo 15 al 17. ¿Están listos? ¿Un amén? Amén. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Denme un segundito. Vamos a leer el 18 también. Y dice, Él también la cabeza del cuerpo que es la iglesia y es el principio, el primogénito entre los muertos para que en toda tenga la preeminencia. He is, verse 15, he is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created, that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things consist. He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. Amen? Amén. I pray this morning Yo oro esta mañana that the word of God que la palabra de Dios, that has more power than my words que tiene más poder que mis palabras, would break chains this morning. puedan quebrantar cadenas esta mañana. I don't know if you've ever heard a scripture being read Yo no sé si has escuchado una escritura ser leída or you've read a o scripture tú has leído una escritura and you feel the power of God in the scripture y tú puedes sentir el poder de Dios en esa escritura because his words are more valuable than mine. porque sus palabras tienen más valor que las mías. We're going to read this one more time. Vamos a leer eso una vez más. I'm going to read it in English and then you'll read it in Abby Spanish. lo va a leer en inglés y yo en español. Verse 15. This is speaking of Jesus. Esto es Jesus hablando de Jesús. is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created that are in heaven and that are on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers, all things were created through him and for him. And he is before all things, and in him all things consist. He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things he may have the preeminence. Cristo es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en toda tenga la preeminencia. Amen.
This verse gives us a clear message Este versículo nos da un mensaje claro of the way things work in the kingdom of God. de cómo es que funcionan las cosas en el reino de Dios. Last week, Pastora spoke about the kingdom of God. Y la semana pasada la pastora predicó del reino de Dios. She was saying that God is the king and we are his subjects. Y ella decía de que Dios es el rey y nosotros somos sus sujetos, súbditos. And in the kingdom of God, Y en el reino de Dios there are rules, hay reglas, there are hay regulations, regulaciones, there are different ways that God does things. hay diferentes maneras en las que Dios opera. And the way that we see God work Y la manera que podemos ver a Dios obrando is in the scriptures. es en las escrituras. If you want to see the kingdom of God, Si tú quieres ver el reino de Dios, you need to get in the scripture. tienes que meterte a las escrituras. How do I know that the kingdom of God reigns in your life? ¿Cómo es que yo sé que el reino de Dios gobierna en tu vida? It's not how much scripture you know, No es cuánta escritura tú conozcas, it's how much scripture you live. es cuánta escritura tú vivas. When you live the scripture, Cuando tú vives las escrituras, you're living in the kingdom of tú God. estás viviendo en el reino de Dios. How do I know that? ¿Cómo es que yo sé Come eso? on, ask me. How do you know? Pregúntenme, ¿cómo yo sé? You remember the pastor used to do that? Ask me. ¿Recuerdan que el pastor Rafael hacía esto? Pregúntenme. You know you live within the scripture Tú sabes que estás viviendo entre las escrituras when the word lives inside of you. cuando la palabra vive adentro de ti. Jesus is the word of God. Jesús es la palabra de Dios. And he said, abide in me Y él dijo, permanezcan en mí and I in you. y yo en ustedes, And this is the kingdom of God. y este es el reino de Dios. Amen? Amén. So in Colossians chapter 1, Entonces, en Colosenses capítulo 1, we see God explain podemos ver a Dios explicando how things work in his kingdom. cómo es que las cosas funcionan en su reino. For me, Para mí, this is me thinking. esta soy yo pensando. Okay? You give your life to Jesus, Yo estoy pensando, ok, tú entregas tu vida a Jesús and Jesus himself teaches the class of Beginning Christian 101. y Jesús es el que te enseña la primera clase, cómo ser cristiano 1-1, como comenzando. So he comes in Entonces él entra and he stands in front of you y él se para dentro de ti, and he al frente de reads ti y Colossians 1, está leyendo Colosenses 1, 15 through 18. del 15 al 18. Okay, so he is explaining, Entonces él te explica, okay? I am the image of the invisible God. yo soy la imagen del Dios invisible. So you could not see God, Entonces antes no podías ver a Dios, and now you see God pero ahora puedes ver a Dios because you see me. porque me puedes ver a mí. Okay, this is Jesus. Imagínate que es Jesús hablando. Okay? So I am the image of the invisible God. Entonces yo soy la imagen del Dios invisible. All things were created by me. Todas las cosas fueron creadas por mí. So Jesus is teaching you Entonces Jesús te está enseñando in this 101 how to be a Christian en class. esta clase de cómo ser un cristiano. He's saying, Te dice, in school, en la escuela you might have learned quizás tú aprendiste that the earth was created in an explosion. que el mundo fue creado con una explosión. But let me tell you, Pero déjame decirte all things were created by que me. todas las cosas fueron creadas por mí. All things were created in me. Y todas las cosas fueron creadas en mí And they were created for me. y para mí. Okay? So he is changing our mindset. Entonces Él ahora está cambiando tu manera de pensar. Because in the kingdom of God, Porque en el reino de Dios we cannot think the same way that we were thinking no beforehand. podemos pensar de la misma manera que pensábamos antes. So then he says, I am before all things. Y después dice, yo estoy antes de todas las cosas. You might feel like your life is chaotic, Quizás tú piensas que tu vida está en un caos, but Jesus is saying, pero Jesús te dice, I am before all things. yo estoy antes de toda cosa. I hold all things together. Yo aguanto a toda cosa junta. I am the head of the church. Yo soy la cabeza de la iglesia. Maybe you grew up in a church of chaos. Quizás fuiste criado en una iglesia que había mucho caos. Maybe everything, all the decisions were made by people and not by the will of God. Y quizás las decisiones que eran hechas en la iglesia fueron hechas por el hombre y no por Dios. And he is saying, Y Él te está diciendo, I am the head of the church. yo soy la cabeza de la iglesia. I am the firstborn. Yo soy el primogénito. And Jesus finishes this first lesson of his class. Y Jesús termina la primera lección de su clase He says that in everything, y dice que en todo I may be first. yo voy a ser el primero. Isn't that so good? Eso es tan bueno, He is telling you, porque Él te dice, in your life,
En tu vida, I have to be first. yo tengo que ser el primero. I cannot be second. Yo no puedo ser el segundo. And in our lives, Y en nuestras vidas, even if we heard this verse 1,000 aun times, si hemos escuchado este versículo 1000 veces, you can be a Christian and be 100 years old, puedes ser un cristiano con 100 años, and you still will be learning how to put God first. pero aún vas a estar aprendiendo a cómo poner a Dios primero. Because we are always learning Porque siempre estamos aprendiendo that God goes before our emotions. que Dios va primero y adelante de todas nuestras emociones. He goes before our opinions. Él va adelante de nuestras opiniones. He goes before our jobs. Él va adelante de nuestros He trabajos, goes before our families. de nuestras familias, He goes before our thinking. de nuestro pensamiento. He goes before the people that we love. Va adelante de la gente que amamos, He goes before the people that we love. de la gente que amamos. There is no one that we can love more than we love Jesus. Entonces, no puede haber una persona que nosotros amemos más que a Jesús. Amen? Amén. So basically, Entonces, básicamente, we are learning estamos aprendiendo how to conduct ourselves cómo conducirnos, in the kingdom of God. comportarnos en el reino de Dios. I think it's very funny Creo que es muy cómico because I was studying this 2 weeks ago, porque yo estaba estudiando esta escritura hace 2 semanas and I did not know that the pastora was going to preach about the kingdom of y yo no God. sabía que la pastora iba a predicar sobre el reino de Dios. And the Lord told Y me el Señor me dijo a mí, while I was reading mientras yo estaba leyendo, to go to an old preaching que fuera una prédica vieja of Pastor Raphael del pastor Rafael and go to minute 50 in the preaching. y que parara en el minuto 50 de la prédica. And this is what it said. Y esto fue lo que dijo. La desgracia de la iglesia moderna es que quiere hacer lo que le parece y quieren que Dios también les dé victoria. No, tu victoria está en Cristo, sujeto a Cristo. Tú sabes lo que es el reino, está sujeto al rey. Eso es reino. Si usted no está sujeto al rey, aunque usted esté en la iglesia del reino, usted no está en el reino. Si tu vida no está sujeta y guiada por Jesucristo, usted está viviendo el reino, pero no ha entrado al reino. Si vive de acuerdo al reino, se vive de acuerdo al reino cuando Él reina. Si Él no reina y tú haces lo que te parece, no lo que Él dice, entonces no hay reino en tu vida. I'm going to read it in English. Lo voy a leer en inglés. The disgrace of the church is that they want to do whatever they want and still want God to give them the victory. No, your victory is in Christ, submitted to Christ. Do you know what the kingdom of God is? Being submitted to the king. That's the kingdom. If you are not submitted to the king, even if you are in a church that preaches the kingdom, you are not in the kingdom. If your life is not submitted and guided by Jesus Christ, you are seeing the kingdom, but you have not entered into the kingdom. You live according to the kingdom when he reigns as king. If he does not reign and you do whatever you want, then there is no kingdom in your life. Amen. Amen. What is crazy Lo que es loco is I had no idea what that preaching said. es que yo no tenía ni idea lo que decía esa prédica. I had already written this about the kingdom. Ya yo había escrito todo de mi prédica And the pastor preached about the kingdom. y la pastora predicó del reino. And the title of the message from the pastor was not about the kingdom. Y el título del video que Dios me mandó a ver no se trataba nada que ver con el reino. And the Lord brought me exactly to this Y el passage. Señor me dijo que fuera exactamente a este pasaje. So I'm like, okay, Lord, you are trying to say something to your people. Entonces yo estaba meditando diciendo, Señor, tú estás tratando de hablarle a tu pueblo. And what the Lord reminded me Y lo of que me recordó el Señor is he who has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. es que, como dice la Escritura, aquel que tiene oídos, escuchen lo que está diciendo, lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia. Amen. So as we are in the kingdom of God, Entonces, mientras estamos en el reino de Dios, how do we put God first? ¿cómo es que ponemos a Dios primero? And today I'm going to talk about 3 ways. Y hoy vamos a hablar de 3 maneras. 3 ways that we can put God first. 3 maneras que podemos poner a Dios de primero. Are you with me? ¿Están conmigo? Amen. Okay, number 1. La primera, We put him first in our service to God. lo ponemos primero en nuestro servicio al Señor. I am not only talking to those who serve within the church. Entonces, no solo estamos hablando a los que sirven en la iglesia, It's all service to him. es todo tipo de servicio para Él. Just like the word says in 1 Corinthians,
I'm going to quote this one. This is not written. Just like the word says, or do everything unto the glory of God. Como dice en 1 de Corintios, que hagas todo para si fuera para el reino de Dios. Everything is service to the Lord. Porque todo es un servicio para el Señor. But something that the Lord was putting on my heart Pero algo que el Señor estaba poniendo en mi corazón is that we need reverence in serving the Lord in the es que church. hace falta la reverencia cuando servimos al Señor en la iglesia. We love to say this, and I know because I've said it. Y a nosotros nos encanta decir esto, y yo lo sé porque yo lo he dicho, Ministry is not everything, que el ministerio no es todo. and that's true. Y eso es verdad. Everything has its place. Todo tiene su lugar. You don't want to displace your family and focus on ministry. Tú no puedes dejar a tu familia para enfocarte en el ministerio. But you cannot devalue ministry to focus on your family. Pero tampoco se puede quitarle el valor al ministerio para enfocarte en tu familia. When you put everything in its place, Cuando tú pones todo en un lugar, you don't devalue anything. tú no estás quitándole el lugar a nada. When your family is in its place, Cuando tu familia está en el lugar you are correcto, giving it the value that God has given family. tú le estás dando el valor que Dios te mandó a darle a la familia. When you put the service of God in its place, Cuando tú pones el servicio al Señor en su lugar, you are giving honor to the service of tú God. estás honrando el servicio al Señor. But sometimes Pero a veces we get so afraid nos da tanto miedo that we are going to hurt our family. que nosotros vamos a herir a nuestras familias. And we are so afraid Y nos da tanto temor that we are going to put ministry before our family, que vamos a poner el ministerio antes de la familia. that we dishonor God. Y también en eso estamos quitándole el honor al Señor. Why? ¿Por qué? Because serving God is the single highest calling that you could have. Porque el servicio al Señor es el llamado más alto que uno puede tener. Let me explain. Déjeme explicar. I don't just mean in church, No quiero decir en la iglesia. but I mean if the Lord has called you to be a worshiper. Pero por ejemplo, si el Señor te ha llamado a ser un adorador, And I know that's what the Lord has called me to do. y yo sé que esto es lo que el Señor me ha llamado a hacer, Then I serve the Lord entonces ahora yo sirvo al Señor in teaching my children how to worship. y ahora también le estoy enseñando a mis hijos cómo adorar. But I do not forsake the church Pero no puedo dejar a la iglesia in focusing on my family. para solo enfocarme en mi familia. Does this make sense? ¿Esto tiene sentido? We need to give value to what we do in the house of God. En la casa de Dios hay que darle valor a todo lo que hacemos. It doesn't matter if you're cleaning the No bathroom. importa si uno está limpiando el baño It doesn't matter if you're playing an o instrument. tocando un instrumento. If you come here with a heart that doesn't want to be here, Si vienes aquí con un corazón que realmente no quiere estar aquí, the one who's looking at your offering is not people, it's God. el que está mirando tu ofrenda no es la gente, es Dios. And do you know how many times the Lord has corrected me? ¿Y tú sabes cuántas veces el Señor me ha corregido? Hey, you are up here and you're worshiping me, Tú estás aquí arriba adorándome, and you spoke wrongly to your sister. pero le hablaste mal a tu hermana. Do you know how many times I got off of the guitar, went to the voice or the piano and apologized? ¿Tú sabes cuántas veces yo he estado aquí arriba con la guitarra o cantando y me bajo y voy a pedirle perdón a alguien? I mean, I cannot do anything else No puedo hacer otra cosa. because I understand that God looks at my offering. Porque yo entiendo que el Señor está mirando mi ofrenda. We cannot hide from the Lord. Nosotros no podemos escaparnos del Señor. If my heart Si mi corazón stinks, apesta, that's the fragrance that God receives. esa es la fragancia que el Señor está recibiendo. If I allow my heart, Si yo permito que mi all corazón, the fat, que toda la grasa, everything to burn, todo se queme, then that pleasing fragrance goes up before the Lord. entonces después ese olor fragante sube ante el Señor. And something that the Lord has been reminding me Y algo of, que el Señor siempre me recuerda it is an honor to serve Him. es que es un honor servir. It's an honor. Es un honor. If you hold the basket, it's an honor. Si uno está aguantando la canasta de las ofrendas, If you es un stand at honor. the door, it's Si an uno se honor. para en la puerta, es un honor. If you have to go to a different place, like we went to South Carolina to Si lead uno worship, tiene que ir a otro lugar, como fuimos el viernes a South Carolina, a adorar, it's an honor. esto es un honor. Is it hard? ¿Es difícil? Yes. Sí. Is it difficult? ¿Es difícil? Yes. Sí. Do you sometimes not want to serve? A veces uno no quiere Do servir. you sometimes not want to serve your family? Hay veces que uno no quiere servir ni hasta la familia. Do you sometimes want to respond harshly to someone? Y hay veces que uno quiere responderle fuertemente a una persona. Is it difficult to respond like Jesus would? ¿Es difícil responder como Jesús lo haría? Yes. Sí.
But is it kingdom? Pero ¿es parte del reino? We have to learn Tenemos que aprender how to live within the kingdom. cómo poder vivir en el reino. Now let's go to 1 Corinthians chapter 9, Ahora sí podemos ir a 1 de Corintios, verses 13 and 14. capítulo 9, del 13 al 14. We make the Lord first in our service to him Nosotros hacemos que el Señor sea primero en nuestro servicio a Él, when we live by him. cuando estamos viviendo por Él. Okay, 1 Corinthians 9, 13 through 14 says, Do you not know that those who minister the holy things eat of the things of the temple, and those who serve at the altar partake of the offerings of the altar? Even so, the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Says that we should live from the gospel. Dice de que debemos vivir del evangelio. So what does it mean to live from the gospel? Entonces, ¿qué quiere decir vivir del evangelio? I love how the scripture answers its own questions. Yo amo como la escritura se contesta a su propia pregunta. 2 Corinthians chapter 4 verse 10 Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 10. says, always carrying about in the body the dying of our Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our body. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifieste en nuestros cuerpos. We're going to read it one more time. Vamos a leerlo de nuevo. Always carrying about in the body the dying of our Lord Jesus, that the life of Jesus also may be manifested in our body. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. So I'm always carrying in my body Entonces yo siempre estoy cargando en mi cuerpo the death of the body of Jesus la muerte del cuerpo de Jesucristo and the resurrection of that body, y la resurrección de ese cuerpo, so that his life may be seen in me. para que su vida sea vista en mí. So how do I live by the gospel? Entonces, ¿cómo es que puedo vivir por el evangelio? I live by the Yo gospel vivo el evangelio when I have the death and the resurrection of Christ in me. cuando yo tengo la muerte y la resurrección de Jesucristo en mí. Example, Un ejemplo, if I am living my life si yo estoy viviendo mi vida and I'm calling to mind y estoy llamando a mi mente what the Lord did for me on the cross, a recordar lo que el Señor hizo por mí en la cruz, then I am living according to the gospel. entonces yo estoy viviendo de acuerdo al evangelio. Okay, let's go a little deeper. Ok, vamos a ir más allá. If I am remembering Si yo estoy recordando Jesus dying for me, cuando Jesucristo murió por mí and I think about his death, y yo pienso en su muerte, and the word meditate y la palabra meditar is that word to chew. es esa palabra que es masticar. Have you ever seen a kid take a bite of a sandwich and try to swallow the whole thing? Uno no ha visto como cuando un niño está comiéndose un pan y trata de morderlo y trata de tragarse el pan entero sin masticarlo. And you're like, chew Y it, chew tú le it. dices, mastica, mastica. When we have the word of God, we got to chew it. Cuando tenemos la palabra de Dios hay que masticar. So when we are thinking Entonces cuando estamos pensando about the death and the resurrection of Jesus, en la muerte y la resurrección de Jesucristo, and I think about how the Lord died for me, y en ese momento yo estoy pensando en cómo fue que el Señor murió por mí, then I start to think, ahí es cuando yo comienzo a pensar, wow, if the Lord died for me, wow, si el Señor pudo morir por mí, I am not better than anyone else around me. entonces yo no soy mejor que cualquier otra persona, So the Lord died for them too. porque el Señor también murió por esa persona. How different would we live Qué diferente viviéramos if we see the death of Jesus Christ si pudiéramos ver la muerte de Jesucristo also for our neighbor? para nuestros vecinos también. Do you think we would talk about them as much? ¿Tú crees que estuviéramos hablando chisme de ellos? Or I hope I don't get in trouble with you. Espero que no me moleste, que no me meta en problemas. Let's hope not. My favorite thing that I've heard, Mi cosa favorita que he escuchado we don't gossip in church, es que en la iglesia no hay chisme,
But we say, let me tell you how we can pray for our sister. Pero se dice, déjame decirte cómo podemos orar por nuestra hermana. Let me just tell you what happened just so Déjame we can decirte pray. lo que pasó solo para que tú puedas orar. The devil is a liar. El diablo es un mentiroso. We don't want to hide anything. No estamos escondiendo nada. He dresses as an angel of light. Y la palabra dice que él se viste como un ángel de la luz. And Jesus goes even farther with this. Y Jesús va más allá con esto. He says, you speak ill of your brother, you are killing them. Y él dice, cuando tú hablas mal de un hermano, lo estás matando. And I remember Y yo recuerdo that there was a teaching que hubo una enseñanza that was explaining que explicaba that if I'm speaking badly of the Annabelle que si yo hablaba mal de Dianabel with Melody, con Melody, I am killing the image of the Annabelle to Melody. yo le estoy matando la imagen que Dianabel tenga en el corazón de Melody. I am killing her in her eyes. En los ojos de Melody yo la estoy matando. How am I going to say ¿Cómo es que yo puedo decir that I live in the kingdom of que God vivo en el reino de Dios if my mouth si mi boca is like a serpent? es como una serpiente? How are we going to have two fountains ¿Cómo vamos a tener dos fuentes in one mouth? en una boca? There is a holy fear that I have with this. Yo tengo un temor muy grande con esto. Because I don't know about you, Pues yo no sé tú, but when I see Jesus, pero cuando yo veo a Jesús, I don't want him to say, yo no quiero que él diga, depart from me, depártate de mí, you evildoers. tú hacedor de cosas de maldad, For you did all these things, porque hiciste tantas cosas, and you didn't know me. pero no me conociste. The more you know Jesus, Mientras más uno comienza a conocer a the Jesús, more mercy you have towards people. tú puedes tener más misericordia con la gente. The more merciful you are. Y cuando más misericordia tengas, When you don't know the whole story, cuando tú no conoces la historia, be quiet. cállate, You don't know. porque no sabes. I am not God. Yo no soy Dios. You are not God. Tú no eres Dios. We are all not God. Nadie es Dios. We are his people. Somos su pueblo. He is the head. Él es la cabeza. We are the body. Nosotros somos el And we cuerpo. are in submission to Y him. nosotros estamos sujetados a él. We submit our tongue to his kingdom. Y sometimos nuestra lengua para su reino. We submit our minds to his kingdom. Sometimos nuestra mente para su reino. How do I live by the gospel? ¿Cómo puedo vivir por el evangelio? When I talk more of the gospel than anything else in my life. Es cuando yo hablo más del evangelio más de otra cosa que yo hable en mi vida. How much do you talk about Jesus? Una pregunta, ¿cuánto tú hablas de Jesús? How much do you talk about what he's done? ¿Cuánto tú hablas de lo que él ha How hecho? much do you talk about what he's doing? ¿Cuánto tú hablas de lo que él está haciendo? From the abundance of the heart, the mouth speaks. Porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. The Lord always corrects me. El Señor siempre me corrige. When I'm complaining Cuando yo estoy dando quejas, over and over again, muchas quejas, I don't just say, oh, I'm tired. yo no solamente digo, oh, estoy cansada. No, the No. Lord El says, Señor dice, check your heart. chequea tu corazón. Because if your mouth has complaints, Porque si tu boca tiene quejas, then your heart has entonces complaints. tu corazón también las tiene. If your mouth has Si bitterness, tu boca tiene amargura, then your heart has entonces bitterness. tu corazón también la tiene. If you are quick to curse someone Si tú eres rápido para maldecir a una persona with your mouth, con tu boca, you've probably cursed them in your heart already. ya en tu corazón tú también lo maldeciste. The Lord even says that, how does he say it? That when you can look at a woman and you have already lusted within your heart. El Señor también trae otra explicación de eso, que es, Él dice, cuando tú miras, solo miras a una mujer, ya tú has pecado en tu corazón. Before you sleep with someone Antes physically, de acostarte con alguien físicamente, you already slept with them in your heart. ya en tu corazón cometiste ese pecado. Because it all comes from the heart. Porque todo viene del corazón. That's why Jesus said, Por eso que Jesús dijo, that's why the Father said, perdóneme, por eso es que el Padre dijo, He said, my child, Él dijo, mi hijo, give me your heart. dame tu corazón. I need your Yo heart. necesito tu corazón. That is how I purify. Así es que yo puedo purificar. That is how I clean. Así es que yo puedo limpiar. Who will go up before the mountain of the Lord? ¿Quién va a subirse a la montaña del Señor? Who will see the Lord? ¿Quién va a ver al Señor? Those who have clean hands and a pure heart, Aquellos que tienen las manos limpias y un corazón puro, who have not bowed themselves before any idols. que no se han postrado para ningún ídolo.
That is how we live by the gospel. Así es que vivimos para Dios. I'm giving you a bunch of Y examples te estoy dando muchos ejemplos because I believe that the gospel is practical. porque yo creo que el evangelio es algo que uno tiene que poner en práctica. Yes, it's spiritual, Es verdad que es espiritual, but if you stay in the spirit pero si uno se mantiene en el espíritu, and you don't bring it down to the pero no practical, lo traes a practicarlo, then you're never going to execute it. nunca vas a poder hacerlo. Jesus will reign. Jesús va a reinar. In Revelations it En says Apocalipsis dice that he will reign que Él va a reinar and he will walk on this y earth. Él va a caminar en esta tierra. I'm sorry, a new earth. Disculpe, una tierra nueva. He will walk and he will reign. Él va a caminar y Él va a reinar. And I believe Y yo creo that the Lord has given us practical que el things Señor nos ha traído cosas prácticas so that we can walk in his para que kingdom. podamos caminar en su reino. So remember, we're talking about Entonces recuerden que estamos hablando how to keep God first. de cómo podemos mantener a Dios primero. And we said keeping him first in service to him. Y la primera cosa que hablamos es mantenerlo a Él primero en el servicio hacia Él. We talked about honoring whatever we do for the Lord. Hablamos de honrar todo lo que hagamos para el Señor, We talked about living by the gospel. de vivir por el Evangelio, Living in the vivir gospel. en el Evangelio. And when we live in the gospel, it is shown in everything that we do. Y cuando tú vives en el Evangelio, eso se enseñará en todo lo que hagas. Amen? So number 2, how else can we keep the Lord first in our lives? Entonces, número 2, ¿cómo es que podemos mantener al Señor primero en nuestro corazón? And this one Y esta is one that the Lord hammers into me. es una cosa que el Señor me da como un martillazo para mí. By knowing that we live to please him and not people. Sabiendo de que vivimos para agradarle a Él y no a la gente. We need to understand that in the kingdom of God, we Tenemos que serve entender people, que en el reino de Dios estamos sirviendo al pueblo, but we do not serve for them. pero no estamos sirviendo para ellos. Does that make sense? ¿Eso tiene sentido? We are serving people, Estamos sirviendo a la gente, but they are not the reason why we're serving. pero ellos no son la razón por la cual estamos sirviendo. I don't sing because someone else is singing. Yo no canto porque una persona está I cantando. don't come because someone else is Yo no coming. vengo porque esta persona viene. No, I'm doing it because it's service unto the Yo lo Lord. estoy haciendo porque es un servicio al Señor. Let's go to Psalm 19. Vamos a ir a Salmos 19. When you have it, shout amen. Cuando lo tengan, un fuerte amén. Salmos 19, 4. Amen. We're going to read from verse 1. Discúlpeme, vamos a leer desde el del número 1. The heavens declare the glory of God, and the firmament shows his handiwork. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Day unto day utters speech, and night unto night reveals knowledge. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. There is no speech nor language where their voice is not heard. No hay lengua ni palabras, ni es oída su voz. Their line has gone out throughout all the earth, and their words to the end of the world. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Let's go to verse 7. Vamos a ir al versículo 7. The law of the Lord is perfect, La ley de Jehová es perfecta, converting the soul. convierte el alma. The testimony of the Lord is sure, El testimonio de Jehová es fiel, making wise the simple. hace sabio el sencillo. The statutes of the Lord are right, Los mandamientos de Jehová son rectos, rejoicing the heart. alegran el corazón. The commandment of the Lord is pure, El precepto de Jehová es puro, enlightening the eyes. alumbra los ojos. The fear of the Lord is clean, El temor de Jehová es limpio, enduring forever. permanece para siempre. The judgments of the Lord are true, Los juicios de Jehová son verdad. and righteousness altogether. Deseables son más que el oro. Verse 10. More to be desired are they than gold. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado. Yes, than much fine gold. Sweeter also than honey and the honeycomb. Y dulce, más dulce que la miel, que la destilla del panal. Moreover, by them your servant is warned, and in keeping them there is great reward. Tu siervo es, además,
amonestado con ellos. Who can understand his errors? Cleanse me from secret faults. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me, that I shall be made blameless and I shall be innocent of great transgression. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estará libre de la gran rebelión. And verse 14 is our focus. Y el versículo 14 es nuestro enfoque. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my redeemer. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío. Amen. In verse 7, he starts. En el versículo 7 él comienza He starts saying, the law of the Lord is perfect, y dice: la ley de Jehová es perfecta, converting the soul. convirtiendo el corazón, The law of the Lord convirtiendo el alma. La ley del Señor changes cambia our souls. nuestra alma. There's a transformation that happens Hay una transformación que sucede when the law of the Lord enters. cuando la ley del Señor entra. Now let me explain. Déjame explicar. When I say law, Cuando yo digo ley, now ahora, in the new covenant, en el nuevo pacto, I am not talking about the law that God gave Moses. no estoy hablando de la ley que el Señor le entregó a Moisés. But the truth is, Pero la verdad es we cannot just dismiss the law. que no podemos echar la ley. We cannot push it to the No side. podemos echarla a un lado. Because Jesus did not come and push the law to the Porque side. Jesús no vino y echó la ley a un lado. He fulfilled the Él law. cumplió la ley. It was so important to God. Era tan importante para Dios. His law was so Su important ley era tan importante because he is so pure, porque Él es tan puro, because he's so holy. porque Él es tan santo. He said, I'm not going to get rid of it. Él dijo: no la voy a echar a un lado. I'm going to fulfill Yo la voy it. a cumplir. I'm going to be everything that they are not. Yo voy a hacer todo lo que ellos no son. They are not pure, I'm going to be Ellos no pure. son puros, pero yo lo voy a hacer. They are not clean, I'm going to be Ellos no son clean. limpios, pero yo lo voy a hacer. They cannot obey my father in everything, I will obey my Ellos father no in pueden everything. obedecer a mi papá en cualquier cosa, pero yo lo voy a obedecer en todas las cosas. I'm going to fulfill the law for them Yo voy a cumplir la ley para ellos, so that in my sacrifice, para que en mi sacrificio they can stand in my blood ellos puedan pararse sobre mi sangre and they can say the law of the Lord, y decir que la ley del Señor, the fulfillment of the law el that is cumplimiento Jesus, de la ley que es Jesús, makes my soul clean. hace mi alma limpia, It converts my soul. convierte mi corazón. And in all of these Y en verses, todos esos versículos, before verse 14, antes del versículo 14, he explains what the Lord has done in his heart. Él explica lo que el Señor ha hecho en su corazón. It's like when you walk into a house, Es como cuando uno entra a una casa or when you walk into your o house entra a tu casa, and the kitchen is dirty, pero la cocina está sucia, the living room is dirty, la sala está sucia, there's trash hay everywhere, basura por The todos los bathrooms are lados, dirty, los baños están and you sucios start to clean. y comienzas a limpiar And you go from one room y vas de un cuarto to another. al otro, Or sometimes, if you're like me, o a veces si eres como yo, you start in the kitchen comienzas en la and you cocina end up in the y bathroom, después terminas en but el you end baño up finishing it all anyway. y bueno, no importa porque al final todo se limpia, And you start to clean everything. pero empiezas a limpiar todo. And how good does it feel when it's clean? Y qué bueno se siente cuando todo está limpio. How good does the Lord feel Qué bueno se siente cuando el Señor when God comes into our hearts entra a nuestros and He corazones says, wow, this is y clean. Él dice: wow, este corazón está limpio. Wow, I cleaned this. Wow, yo lo limpié. This is my Lysol. Este es mi fabuloso. This is my rag. My rag. Este es mi trapo. I cleaned this. Yo limpié I esto. used my vacuum. Yo usé mi I vacuum. removed things. Yo removí I las threw things cosas. away. Yo boté cosas. I took out the old carpet. Yo quité la alfombra I did vieja. a whole renovation. Yo hice una renovación. But what happens when the owner of the house says, I don't want you to renovate? Pero ¿qué pasa cuando el dueño del corazón dice: yo no quiero que tú renoves? Renueves. Leave the dishes there. Deja la cocina sucia. Every time I go to the house of my suegra, Cada vez que yo voy a la casa de mi suegra, I try to help her with the my dishes. mother-in-law, yo trato de ayudarla con los And trastes she does not let me. y ella no me deja. We have a fight. Y nos peleamos. We're like, no, leave him there, leave No, him déjalo there. ahí tú. No, yo lo hago. No. Yes, does anybody else try to do the ¿Alguien más le dishes? pasa eso también? Isn't it easier to do the dishes at somebody else's house instead of your own? ¿No es más fácil fregar los trastes en la casa de otra persona que en la tuya? Right?
When we walk in Cuando entramos and we order all of our homes y ordenamos nuestra casa and we clean y everything, limpiamos todo, how good does it feel? se siente muy bueno. How good does the Lord feel Entonces pongan a pensar qué bueno se siente el Señor when He comes in cuando Él entra and is clean? y está limpio. Yes, it's been a hard process, Sí, es verdad que fue un proceso difícil, but it's clean. pero está limpio. Yes, it was difficult to go through that. Sí, fue difícil pasar por eso. Yes, the Lord had to remove that person Sí, from your el Señor life, tuvo que quitar a esa persona de tu vida, but it's clean. pero ahora está He limpia. wants us clean. Él nos quiere limpios. And it says, the fear of the Lord. Y la palabra dice que el temor de Jehová, I love this verse. yo amo este versículo, The fear of the Lord el temor de Jehová is clean. es limpio. It's not messy. No es regado, It's not chaotic. no es caótico, It's clean. es limpio. How do I know that God is in your life? ¿Cómo yo sé que el Señor está en tu vida? It's in order. Porque tu vida está en orden. Your life is in order. Tu vida está en Your orden. family is in Tu order. familia está en Your orden. heart is in Tu order. corazón está Your en house orden. is in Tu order. casa está en Your orden. finances Tus are in order. finanzas están en Because orden. the fear of the Lord Porque- is clean. Porque el temor a Jehová es limpio. Amen? Amen. So we, in 2 Corinthians, Entonces, en 2 de Corintios, verse 5, versículo 5, chapter 5, verse 9. Capítulo 5, versículo 9, It says, dice, therefore, we make it our aim, whether present or absent, to be well-pleasing to Him. por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Let's read it one more time. Vamos a leerlo de nuevo. Therefore, we make it our aim, Por tanto, procuramos también, whether present or absent, o ausentes o presentes, to be well-pleasing to Him. serle agradables a Él. To be well-pleasing to Him. Serle agradables a Él. When we please the Lord, Cuando nosotros agradamos al Señor, I'm not saying that we ignore our neighbor. yo no estoy diciendo que ignoremos a nuestro vecino, But guess what? pero ¿sabes qué? If your neighbor is in the Lord, Si tu vecino está en el Señor, then if you're doing the things of the Lord, si tú estás haciendo las cosas del Señor, you are not going to bother your neighbor. tú no vas a estar molestando a tu vecino. Unless Al menos your neighbor is not in the things of the que tu Lord. vecino no esté en las cosas del And if Señor. they're not in the things of the Y Lord, si ellos no están en las cosas del Señor, then let your life be a testimony to them. que tu vida sea un testimonio para ellos. But our aim has to please Him. Pero la meta de nosotros es agradarle a Él. I want you to think about something. Quiero que pensemos algo. What if, and I'm not going to do this, ¿Qué tal? No lo voy a hacer. what if I Pero ¿qué took tal? somebody's phone Si yo tomara el teléfono de alguien and I go on your WhatsApp messages y yo me meto en los mensajes de WhatsApp and we project it on the y screen? los ponemos aquí en la pantalla, Are your conversations clean? ¿tus conversaciones estarían limpias? What if we go to your playlist ¿Qué tal si vamos a tu música and we play it on the y loudspeaker? ponemos la música en el altavoz? Is your playlist clean? ¿Tu música estaría limpia? What if your thoughts were broadcasted on the TV? ¿Qué tal si tus pensamientos fueran puestos en la pantalla? Are they clean? ¿Estarían puros? Think about it. Pensemos Como el esto. pastor decía, aleluya. Like the pastor used to say, hi, hallelujah. Ouch, hallelujah. We need to have light in every area of our lives. Entonces tenemos que tener luz en cada área de nuestras vidas. Each area of our lives. Cada área de nuestras vidas. Those who are not married yet. Aquellos que no están casados aún. If you want a man of God Si tú quieres a un hombre de Dios or a woman of o God, una mujer de Dios, you have to be a man of God. tú también tienes que ser una mujer o un hombre de Dios. You cannot desire what you are not. Porque tú no puedes desear a algo que tú no tienes. You cannot desire a man with a six-pack if you don't go to the gym. Tú no puedes desear un hombre que tenga un six-pack si tú no vas al gimnasio. I didn't think that was going to be such a revolt over here. No pensé que iba a ser tan loco esto. But we cannot desire something that we are not. Pero es verdad que no podemos desear algo que nosotros no somos. So while you're praying for Entonces, that mientras oramos woman of God, that man of por God, esa mujer o ese hombre de or Dios, while you're praying for that job or that purpose, o ese trabajo, ese propósito, do the things you need to do to become what you need to become. mantente haciendo las cosas que tú quieres que sean hechas.
We cannot leave everything up to God. Porque no podemos dejar que Dios lo haga todo. He said we are his partakers. Él dijo que nosotros somos hacedores, We are participants. que somos participantes, We do things que together. hacemos cosas juntas. It's like if we are me and the Lord, Es como, imagínate yo y el Señor we walk together. caminando juntos. Okay, Lord, what do we do now? Ok, Señor, ¿qué vamos a hacer Okay, ahora? we're going to step down Ok, here. vamos a bajarnos Sorry, you aquí. didn't want me to get down. We're going to walk this way. Vamos a caminar And the por Lord acá. says, not that Y way. el Señor dice, no, para allá no. You don't know, but that is a cliff. Tú no sabes, pero ahí hay una montaña y te puedes caer. So let's go this way. Entonces vamos por acá. All right. Okay, now we're going to turn right back around Ok, ahora vamos a regresar. because now Porque I made ahora a bridge to go over that cliff. Yo hice un puente para subirnos por esa montaña. But it was not the time for you to go over that bridge yet. Pero no era el momento correcto para que tú pasaras por el puente. But now is the time. Pero ahora es el So tiempo. let's go. Vamos. So how much does the Lord Entonces, ¿cuánto más lead your life? ¿Cuánto más el Señor es el que está guiando tu vida? Does he tell you who to talk to? Él te dice con quién hablar. Does he tell you who to date? Él te dice con quién salir como tener novios. Does he tell you what to do? Él te dice lo que hacer. Our life needs to be in submission to the Lord. Nuestra vida tiene que estar en sumisión al Señor. Completely. Sometida completamente. Amen. So let's do a quick summary. Entonces vamos a hacer un recape. I'm almost done. Let's have 15 Pentecostal minutes, right, Levi? Vamos a tener 15 minutos pentecostal. ¿Verdad, Levi? Okay, so we're talking about the kingdom of God, Entonces estamos hablando del reino de Dios. right? ¿Verdad? We're talking about how to conduct ourselves in the kingdom of God. Estamos hablando de cómo portarnos en el reino de Dios. And the Lord has given us Colossians chapter 1, Y el Señor nos ha dado Colosenses capítulo 1, where it says that he must be first. donde dice que Él tiene que ser el primero. So then we said, how do we keep God first? Entonces después dijimos, ¿cómo es que podemos mantener a Dios primero? We said in our service to him. Dijimos en el servicio hacia Él. Secondly, we said by knowing that we live to please him and not people. Segundamente, sabiendo que hacemos las cosas para agradarle a Él y no a la gente. And 3 Y la tercera is by relying on Jesus as our fulfillment of source and love, not people. es como depender de que Él es el que llena. Él es nuestra fuente de amor y no la gente. He is our source. Él es la fuente, People are not our source. no la gente. We are a church. Nosotros somos una iglesia We are a body. y somos un cuerpo. Amen. Are we a body? Amén. Somos un cuerpo. Touch the person next to you. Say, I am your body. Toca a la persona al lado tuyo y dile, yo soy tu cuerpo. We are a body. Somos un cuerpo. We are one body. Somos un cuerpo. Amen. Amén. We need community. Necesitamos comunidad. We are not made to be alone. Porque no fuimos creados para estar solos. But listen to me here. Pero escúchame aquí. Are you listening? ¿Escuchan? Although we are a body Aunque somos un cuerpo and we are meant to be as a body y debemos estar como un cuerpo, together, juntos, communion with the body of Christ la comunión con el cuerpo de Jesucristo was never made to replace intimacy with Christ. nunca fue creada para reemplazar la intimidad con Jesucristo. One more time. Una vez más, One more time. Communion with the body of Christ la comunión con el cuerpo de Jesucristo was not made to replace intimacy with Christ. nunca fue creada para reemplazar la intimidad con Cristo, We need both. porque nos hace falta las dos. You can't say, I'm a Christian in my own way. Yo no puedo decir, soy cristiana a mi propia manera. I don't need a body. Yo no necesito un cuerpo. We need the body. No, tú necesitas un cuerpo. There are people in the body that correct Hay us. personas en el cuerpo que te corrigen, They help us. que te ayudan. They give us a word when we need que it. te dan una palabra cuando te hace falta, They come alongside us and they lift us up. que vienen al lado de nosotros y nos levantan. That is good. Eso es bueno. But I cannot depend on people for my relationship with God. Pero yo no puedo depender en la relación con el hombre para reemplazar mi relación con Dios. I need to have my own intimacy with the Lord. Yo tengo que tener mi propia intimidad con el Señor. I need to have time with the Lord where I get to know His voice for me. Yo tengo que tener intimidad con el Señor donde yo puedo conocer su voz y quién Él es para mí. Why is this so important?
¿Por qué eso es tan importante? Because when we make people our everything, Porque cuando nosotros hacemos que la gente sea nuestro todo, as soon as they fail us, nada más que ellos hagan un fracaso, we're done. ya se acabó. We can't get up again. Ya no nos podemos parar. Our world is crushed. Nuestro mundo se ha quebrantado. There's a quote that says, Hay una palabra que dice, if you live by their praise, si tú vives por sus alabanzas, you will die by their criticism. morirás por sus críticas. We live by Jesus. Vivimos por Jesús. We live in Jesus. Vivimos en Jesús. Amen? Okay. Now I want to explain this story. Ahora quiero explicar la historia. Because we cannot rely only on people for encouragement, love, and acceptance. Porque no solo podemos depender de la gente para aliento, para aceptancia, Because para aceptación. there is not one person that won't fail us. Porque no hay una persona que nunca nos haga daño. So I remember that I used to ask my dad this question. Entonces yo recuerdo que yo le hacía esta pregunta a mi padre. Papi, how does having friends as a pastor work? Papi, ¿cómo es que tú puedes tener amistades siendo pastor? Can you have friends? ¿Puedes tener amistades? And he would always tell Y él me siempre me decía that being a pastor is one of the most loneliest professions. que ser un pastor era una profesión que uno se sentía muy solo, solitaria. So this question came back to me, Entonces esta pregunta regresó hacia mí and I texted my great-grandfather, y yo le mandé un mensaje a mi bisabuelo, Pastor Radamés. el pastor Radamés. Not really. No realmente But in the spirit, yes. mi familia en la sangre, pero en el espíritu. And I asked him this Y question. yo le hice esta pregunta. The conversation is in Spanish, so she's going to read it first and I will translate. La conversación está en español, entonces yo la voy a leer primero y ella la va a traducir en inglés. So I asked him this question. Entonces yo le hice a él esta pregunta. ¿Cómo se gestionan las amistades en el ministerio? Mi papá siempre decía que ser pastor hacía que todo fuera solitario porque las amistades en la iglesia pueden ser complicadas. I asked, how do friendships work in ministry? My dad always used to say that being a pastor makes everything very lonely because friendships in the church can be complicated. And this was the pastor's response. Y esta fue la respuesta del pastor. Él dijo, esta pregunta es difícil de responder porque depende mucho del pastor, pero también de la congregación. This question is difficult to answer because it depends a lot on the pastor, but it also depends on the congregation. Hay pastores amigables, pero congregaciones que no les responden de la misma manera. Otras veces es lo contrario. There are friendly pastors, but there are some congregations that don't respond in the same way. Other times it's the opposite. Debido a la naturaleza de su trabajo, el pastor se concentra mucho en cumplir con su responsabilidad y crea una manera de relacionarse con las personas. Due to the nature of being a pastor, they focus on fulfilling their responsibility and they find a way to relate to people. Se dedica a servir y cuidar a la iglesia y no tiene tiempo para intimidad con la gente. Sus responsabilidades son muchas y su tiempo para relacionarse íntimamente es poco. Por eso muchas veces descuida a la familia. They dedicate themselves to taking care of the church and they don't have time to spend with people. Their responsibilities are many and they don't have a lot of time to intimately be with people. This is why many times they can neglect their families. El sentido de responsabilidad de un pastor es muy grande y demandante y por eso es muy difícil entender su trabajo y su conducta. The sense of responsibility that a pastor has is very great and demanding. This is why it's hard to understand their work and their conduct. Pero a pesar de su entrega incondicional, pocas personas valoran y estiman lo que hacen. Muchas veces lo que reciben es crítica, ingratitud y traición. Por eso el pastor tiene que ser una persona madura para no dejar que eso le afecte. But despite their unconditional dedication, few people value and appreciate what they do. Often, what they receive is criticism, ingratitude, and betrayal. That's why pastors must be mature enough not to let this affect them. El pastor debe ser un padre. Debe amar aunque no lo amen, dar y darse por su pueblo, aunque no lo amen o estimen su entrega y sacrificio. Así como hizo Jesús con Israel, fue rechazado por su pueblo, aún lo crucificaron, pero en la cruz oró por ellos diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
A pastor must be a father. He must love even if they don't love him. Give and give himself for his people, even if they don't love him or appreciate his dedication and sacrifice, just as Jesus did with Israel. He was rejected by his people. They even crucified him. But on the cross, he prayed for them, saying, Father, forgive them, for they don't know what they do. El amigo de un pastor es Dios. La recompensa de un pastor es Dios. El consuelo de un pastor es Dios. La motivación de un pastor es Dios. Y la esperanza de un pastor es Dios. A pastor's friend is God. A pastor's reward is God. A pastor's consolation is God. A pastor's motivation is God. A pastor's hope is God. Pero aunque los pastores no tengan muchos amigos, tendrán siempre algunos pocos que los honrarán y consolarán. Jesús encontró en Pedro, Juan y Santiago un vínculo estrecho. También en Lázaro, María y Marta encontró amigos. But even if pastors don't have many friends, they will always have a few that will honor and comfort them. Jesus found a close bond in Peter, John, and James. He also found friends in Lazarus, Mary, and Martha. In this whole conversation, En esta conversación entera, I realized yo entendí that in a loving way, que en una manera amable, he was telling me, una manera con amor, él me estaba diciendo, he says to me, hijita. él me dice, hijita, Mm. which means my child, He says, hijita, hijita, you're focusing on the wrong thing. te estás enfocando en la cosa equivocada. It's not, can pastors have friends? La pregunta no es si los pastores pueden tener amigos It's not, why do you feel so lonely? o por qué te sientes tan solo. No. No, You have to remember, tienes que recordar, you're missing the point. estás olvidando el punto. The point is, El punto es Jesus is the all. que Jesús lo llena todo, He is everything. que Él es todo. So the question is not, Entonces la pregunta no es, can they have friends? ¿pueden tener amistades? The question is not, La pregunta no es, what happens with loneliness? ¿qué pasa con la soledad? No, the focus should be, No, el enfoque debe ser Jesus is que everything. Jesús es todo. And I want to read this again. Y lo voy a leer otra vez. And although we were talking about pastors here, Y aunque estábamos hablando de los pastores en este we're going ejemplo, to talk about the children of God for a second. vamos a hablar de los hijos de Dios. Because something that the Lord put in my heart, Porque algo que el Señor puso en mi corazón, that He confirmed with Levi and Dianabel on que Friday, Él confirmó con Levi y Anabel el viernes, is that there is a loneliness among the people of God. es que hay una soledad entre el pueblo de Dios. And I kept hearing the Lord say the spirit of rejection. Y yo seguía escuchando al Señor diciendo el espíritu de rechazo. And when we hear about the spirit of rejection, Y cuando uno escucha del espíritu de rechazo, we can identify with it in our own life, podemos identificarnos en nuestras propias vidas or we could be the people causing the o rejection. podemos ser aquellos que están causando el rechazo. But in either way, Pero ¿de cuál manera? the cure for La rejection cura para el rechazo and the cure for y la loneliness cura para la soledad is es Jesus. Jesús. The friend of a child of God is Jesus. El amigo de un hijo de Dios es Jesús. The reward of a child of God is Jesus. La recompensa de un hijo de Dios es Dios. The motivation of a child of God is Jesus. La motivación de un hijo de Dios es Dios. The hope, Es Jesús. the hope of a child of God is Jesus. La esperanza de un hijo de Dios es Jesús. It's not that we don't need people. No es que no nos haga falta la gente, The Lord reminds me, pero el Señor me recuerda in moments where I have felt lonely, en momentos cuando yo me he sentido sola. the Lord tells me, El Señor me dice a mí, how's your intimacy with me? ¿cómo está tu intimidad conmigo? Because loneliness goes up Porque la soledad puede subir and intimacy with God goes y la down. intimidad baja. Because I'm looking for other things to satisfy what only Jesus can Porque satisfy. estoy buscando otras cosas que me satisfechen y el único que me puede satisfechar es Cristo. The only thing El único that can satisfy us que puede darnos satisfacción, satisfacer, is Jesus. es Jesús. It's only Him. Solo Él. So I was asking the wrong question. Entonces estaba preguntando la pregunta And equivocada. He explained everything so Y beautifully. Él me explicó esto en una manera bella. But basically, Pero básicamente, it's my question was wrong. él me dijo, tu pregunta está equivocada. The focus is not on people. El enfoque no está en la gente. The focus is on the Lord. El enfoque es en Dios. It will always be on the Siempre Lord. será en el Señor.
Now, the problem is Ahora, el problema es when we make people the source of our love and acceptance, cuando nosotros hacemos que la gente sea la fuente de nuestro amor y aceptancia. Aceptación. we will compromise the truth of God. Vamos a comprometer la verdad de Dios. Para caer bien a la gente. Vamos a comprometer la verdad de Dios para agradar a la gente. To please the to please people, exactly. So people can like me. Para que yo sea agradable para la gente. If I make people my source, Si yo hago que la gente sea mi fuente, I will compromise quickly. siempre voy a caer fácilmente. I will not uphold my standard of truth No voy a aguantar ese estándar de verdad que yo tengo, because I care too much what people porque think me about me. importa mucho lo que la gente dice de mí. There are Hay situations situaciones in our lives en nuestras vidas where people can look at us donde la gente puede mirarnos and they can judge us, y pueden juzgarnos even within the church. aún en la iglesia. And we come in Y nosotros entramos and we feel judged. y nos sentimos juzgados. And to the person who feels judged, Y para la persona que se siente juzgada, I come to tell you, yo vengo a decirte, you are in good company. tú estás en compañía buena. Why? Because ¿Por they qué? judged Jesus. Porque juzgaron a Jesús. They judged him too. También lo juzgaron. They said he does the work of Satan. Él le dijeron que él hacía las obras de Satanás. I mean, what is worse than that? ¿Qué cosa más mala hay que eso? And to the person who's doing the judging, Y para la persona que está haciendo el juicio, que está haciendo el juicio, and I say this to myself too, y me lo digo a mí misma también, because when we preach the word of God, it hammers us before it hammers you. porque cuando uno está trayendo la palabra de Dios, primero el martillazo viene aquí y después a ustedes. Amen. She's doing so good. Woo. So the Lord was saying to me Entonces el Señor me decía a mí that when I would judge, que cuando yo hacía el juicio, He would remind me of the scripture in Matthew. Él me recordaba la escritura en Mateo. With the same measure De la misma medida that you measure que others, tú mides a otros, you will be measured. tú serás medido. And that is a check to me. Y eso es como un chequearme, tengo que chequearme. I have to check myself. Tengo que evaluarme a mí mismo. Because in both situations, Porque en ambas situaciones I have been judged yo he sido juzgada and I have done the judging. y yo he hecho el juicio. Think about it. Piénsalo. Have you done both? ¿Tú lo has hecho los dos? And in both situations, Y en ambas situaciones we have to think, tenemos que pensar, if I care more si a mí me importa más about what people say about lo me que dice la gente de mí, than what God says about me, más de lo que Dios dice de mí, I will not be able to fulfill my purpose on this earth. yo no voy a poder cumplir mi propósito en esta tierra. Because I cannot have two sources. Porque no puedo tener dos fuentes. I cannot have two No fountains. puedo tener dos fuentes. If I care so much what people think that Si me I importa tanto lo que dice la gente, compromise, que yo no hago I compromise the truth of God, la verdad de Dios, then I am failing the Lord. entonces yo estoy fracasando al Señor. And there is a quote here that says, Y hay una palabra que dice, loyalty to men ends when man's interests are opposed to God's interests. la lealtad a los hombres termina cuando los intereses del hombre están opuestos a los intereses de Dios. I cannot be loyal to someone No puedo ser leal a una persona if they are opposed to the truth of God. si ellos son opuestos a la verdad de Dios. Do you know how many times my parents, ¿Sabes cuántas veces mis padres, both my parents, ambos padres, my dad and la pastora, mi papá y la pastora, they would say, I love you, ellos me decían, te amo, pero pero tú estás mal. you're wrong. I love you, but you're wrong. You're very wrong. Estás equivocada. Let me tell you something. Déjame decirte If algo. someone says that they love you Si alguien te dice que te ama, and they cannot correct you, pero no te pueden corregir, run, corre, because they don't love you. porque no te aman. It's like that example Es como ese ejemplo that Pastor Francisco gave. que dijo el pastor Francisco, That he said that you walk by a house and the house is on fire. que él dijo, si tú caminas por una casa y la casa está en fuego, en llamas, And they're having a party. y están teniendo una fiesta, And you are ashamed. You don't want to go up and tell them that the house is on fire. pero a ti te da tanta pena ir y decirle que la casa está en llamas. You rather let them burn
¿Tú prefieres que ellos se quemen than be embarrassed? que estar apenado? I rather be embarrassed Yo prefiero estar apenada and do what God has called me y to hacer do lo que Dios me ha mandado a hacer, than to be comfortable que estar cómoda and watch everything burn, y dejar que todo se queme, because he must be first. porque Él tiene que ser el primero. I want you to see how this whole preaching Quiero que veas cómo esta prédica is on Colossians 1. se enfoca en Colosenses 1, He must be first. que Él tiene que ser el primero. We are meditating on one verse this whole time. Estamos meditando en este versículo este tiempo entero. And now I really am going to end. Y ahora realmente voy a terminar. And I want to finish with this. John 16, verse 7. Y quiero terminar con esto. Juan 16, versículo 7. When you have it, say amen. Cuando lo tengan, un amén. Amen? So this is the Lord speaking to his disciples, Ese es el Señor hablándole a sus discípulos. and he's telling them, we're going to start at verse 5. Vamos a comenzar en el versículo 5. John 16, 5. Juan 16, versículo 5. He's speaking to his disciples, Él está hablando a sus discípulos and he's talking about when he is going to leave. y le está hablando de cuando Él se va a tener que ir. And he says, Y Él les dice, but now I go away to him who sent me, and none of you ask me, where are you going? pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? But because I have said these things to you, sorrow has filled your heart. Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the Helper will not come to you. But if I depart, I will send him to you. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os los enviaré. And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and of judgment of sin, because they do not believe in me. Of righteousness, because I go to my Father, and you see me no more. Of judgment, because the ruler of the world is judged. Y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. So we remember Entonces recordamos to make the Lord first. hacer que el Señor sea primero. His Holy Spirit needs to be the one that reigns. Que el Espíritu Santo sea el que reine. He says, I'm going to go, Él dice, me voy a ir, but it's better for you that I go. pero es mejor para ustedes que yo me vaya. And I don't know if you've ever put yourself in the disciples' shoes. Y yo no sé si tú te has puesto en los zapatos de los discípulos. They had breakfast with Jesus. Estas personas desayunaban con Jesús. They walked with Jesus. Caminaban con They Jesús. saw him tired. Lo veían cuando estaba They saw him cansado. sad. Lo veían cuando estaba triste. They saw him Lo excited. veían cuando estaba contento. They saw all the miracles. Y vieron todos los milagros. They saw all the rejection. Vieron todo el rechazo. They saw when the people wanted to stone him Vieron cuando la gente querían apedrarlo in Nazareth. en Nazaret. They have been with him. Ellos estuvieron con él. They made him everything. Ellos le hicieron todo para él. I mean, they were physically with Jesus. Ellos estaban físicamente con Jesús. And now Jesus is saying that he's going to Y die. ahora Jesús les dice, me voy a morir. Imagine the sadness that's in their hearts. Imagínate la tristeza en sus corazones. He even says, I tell you that I'm leaving and your hearts get troubled. Él hasta les dijo, les estoy diciendo que me voy a ir y sus corazones van a estar entristecidos. But he said, take heart. Pero les dijo, tomen consuelo. It's better for you that I leave. Es mejor para ustedes que yo me vaya. I imagine I'm a disciple. Me imagino que yo soy un discípulo. It's better for me that you go. Entonces es mejor para mí que tú te vayas. I dedicated my life to you for 3 years. Yo dediqué mi vida por ti por 3 años. I left my profession, my family, Dejé mi profesión. Now mi you're familia. telling me that Y you're ahora me gonna dices die? de que te vas a morir and you're sending something y estás else. enviando otra cosa. How am I going to know? ¿Cómo es que yo voy a saber? How am I going to know it's you? ¿Cómo voy a saber que eres tú? And the faithfulness of Y God la fidelidad de Dios was shown in the upper room. fue mostrada en aposento alto.
when they were all together cuando todos estaban and they were holding cuando hands. estaban aguantando After the persecution and after the rejection, el rechazo y la persecución, and they no longer had Jesus physically with y cuando them ya no tenían a Jesús físicamente con ellos, because he ascended to the Father. porque él ascendió al Padre, And then a mighty wind y rushed in, después entró un fuego, and now there were tongues of fire. entró un viento y hubieron lenguas de fuego, And now y ahora they got to experience ellos pudieron experimentar not just Jesus on the no outside, solamente Jesús por afuera, but Jesus on the pero inside, Jesús adentro, because porque he came él vino to make us clean, para hacernos limpios, to clean us from the inside. para limpiarnos desde adentro. He said, it's better for me to go. Él dijo, es mejor que yo me vaya. You don't understand. It's better for me to Tú go no entiendes, es mejor que yo me vaya, because I'm walking with you, Peter. porque yo estoy caminando contigo, Pedro. I'm walking with you, John. Estoy caminando contigo, Juan, But I'm not walking with Luis yet. pero no estoy caminando con Luis I'm todavía. not walking with Aiden No yet. estoy caminando con Aiden todavía. I'm not walking with them yet. No estoy caminando I con need ellos. to walk with Yo my people. necesito caminar con I mi need pueblo. to be inside Yo my necesito people. estar adentro de So mi I'm pueblo. going to get in Entonces them. yo voy a entrar a ellos And I'm going to clean them from the inside y los out. voy a hacer limpio desde adentro, Because I must be porque first. yo tengo que ser el primero. And there is a holy fear in my Y hay un heart. temor reverente en mi corazón, Because he has to be first. porque él tiene que ser el Listen to primero. me. Escúchame, Listen to me. escúchame. He has to be Él tiene first. que ser el primero. No one can be before Jesus. Nadie puede estar delante No de one Jesús. can be before Nadie, Jesus. nadie, No one. nadie. He is purifying his church. Él está purificando su iglesia. I know this because he's purifying Y me. yo lo sé porque él me está I purificando a feel mí. like God is hammering my heart. Yo siento que el Señor está martillando mi corazón. He has shown me my faults Él me ha mostrado mis fallas more recently than I ever have in my entire life. más reciente que nunca más en mi vida. He must be Él first. tiene que ser el primero. Listen, Jesus is coming Escucha, back. Jesús va a regresar. Jesus is coming Él va a back. regresar. He is coming Él back. va a regresar. It's real. Esto es real. It's not a story. Esto no es una historia And it's not a fable. y no es una historia de hadas. He must be Él first. tiene que ser el He primero. must be Él first. tiene que ser el primero. And I pray that this morning Y yo oro que esta mañana that the Lord que el Señor would show us one area, nos muestre una área, just one solo area una área where he must be first. donde Él tiene que ser el primero. Really quick before we end and we worship, Antes de que terminemos y adoremos, I want to watch this quick video. quiero que veamos un video bien rápido. The subtitles are in English, Los subtítulos están en inglés, so you can read along. entonces puedes leer But en I'm going to inglés. give this video to the pastor. Originally, it is in English, Pero le voy a entregar este video a la pastora y originalmente es en inglés so you can hear it at home. para que lo escuchen en la casa. David, can you get the lights, please? Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Verso 18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Es decir, supremo, nada que lo supere, sin nada más que ganar, nada más que obtener. El objetivo, el fin, el punto de todo es Cristo. Escúchame, voy a tratar de combatir algo con todas mis fuerzas. Escúchame, seguir a Cristo no te va a traer riqueza. Seguir a Cristo no te garantiza que vayas a tener salud. El mensaje de la Biblia y del Evangelio de Cristo no enseña que al seguirle todo salga bien, sino más bien que Él es suficiente a pesar de lo que suceda. Ese es el mensaje del Evangelio. No que todo va a estar bien. Y me parece absurdo que el Evangelio de la prosperidad se haya vuelto tan popular entre personas que después tienen que ignorar las mismas escrituras junto con toda la historia del cristianismo. Cada uno de los apóstoles en la Biblia muere mal, muy mal. Los decapitan, los crucifican al revés, los hierven en aceite, mueren pobres y los asesinan.
Spurgeon, el príncipe de predicadores, lucha con depresión toda su vida y después muere. El cristianismo ha sido construido y llevado a través de las generaciones sobre la sangre de los hombres, no por medio de sus riquezas. Esto es una idea totalmente absurda que le roba a Cristo su primacía y se la da más bien a las cosas que Él te puede ofrecer. Y eso no es el cristianismo. Es algo totalmente diferente. Y es una herejía por la que te hubieran quemado vivo hace 200 años. Es una idea totalmente ridícula. Cristo es suficiente. Es suficiente. Es suficiente. Pedimos sanidad. Tal vez la obtengamos o tal vez no. Y Él sigue siendo suficiente si no la obtenemos. El mensaje es que Cristo es suficiente. Vemos en el libro de Hechos cómo los apóstoles son arrestados y la corte les dice: si continúan predicando, los vamos a golpear hasta la muerte. Y su respuesta fue simple. Dijeron: hagan lo que les parezca correcto, pero en cuanto a nosotros, no podemos evitar el hablar sobre lo que hemos visto y escuchado. Y les dieron una paliza. ¿Sabes lo que hicieron después de que los soltaron? Se gozaron. Imagínense, los golpearon casi hasta la muerte, y este era el fruto del evangelio en sus vidas: golpizas, y se fueron gozosos. Entonces parece que Cristo puede trascender las más terribles circunstancias. Esto no se trata de lo que Cristo pueda conseguirte, simplemente se trata de que Cristo es preeminente, que nada lo supera, que no hay nada más que desear, nada más que buscar. Cristo es suficiente. Amen. Amen. Jesus is enough. Jesús es suficiente. Colossians 1, Colosenses 1, verse 15. versículo If you can 15. stand. Si podemos estar de pie. He is the image of the invisible God, Él es la imagen del Dios invisible, the firstborn over all creation. el primogénito sobre todas las cosas creadas. For by him all things were created, that are in heaven and on the earth, Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visible and invisible, visibles e invisibles, whether thrones or dominions or principalities or powers. sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. All things were created through him and for him. Todo fue creado por medio de Él y para Él. He is before all things, and in him all things consist. Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. He is the head of the body, the church, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, who is the beginning, y es el principio, the firstborn from the dead, el primogénito de entre los muertos, that in all things, para que en todo tenga, that in all que en things, todo tenga, that in all que things, en todo tenga, that in que everything en todo tenga, he may have que Él pueda tener the preeminence. la preeminencia. Jesus, we thank you. Eso, Señor, te damos gracias. Jesus, we present our hearts Jesús, before you. presentamos nuestros corazones delante de ti. We present our hearts before you. Presentamos nuestros corazones delante de ti. Lord, if there is one thing in our hearts Señor, si hay algo en nuestros corazones that is not putting you que first, no tenga el primer lugar, que eres tú, Lord, that you would reveal it to us now. que se nos haga revelado ahora mismo. Lord, we lift up our hands Señor, levantamos nuestras manos and we focus on y you, nos enfocamos en ti and we ask you to reveal to y us pedimos que te reveles a nosotros, what area we need to surrender to que you. reveles el área que necesitamos rendirte, Lord, you must be first. que tú tienes que ser el primero, Señor. We need you to be first. Necesitamos que tú seas